Muy bien, señores, son las 3:05 de la tarde. Estamos ahora con el doctor Pavel Contreras, médico de familia de salud. Bueno, aquí lo importante también es analizar los protocolos de atención en casa. Hemos visto que en los hospitales se han dispuesto una serie de medidas importantes, pero ¿cómo, por ejemplo, los padres que puedan tener un hijo con este virus deben comportarse? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué tipo de asesoría deben solicitar? Y para eso justamente nos acompaña hoy el doctor Pavel Contreras. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Definitivamente es importante para nosotros desde salud el poder llevar información sobre qué deben hacer las personas cuando tienen sospechas, ¿no? O sea, tienen síntomas, algún tipo de síntomas, y yo quisiera saber si tengo o no tengo el coronavirus. Y a su vez están las personas que no tienen síntomas, pero quieren saber también cómo actuar frente a esta situación, ¿no?, que se está generando en el país. ¿Cuándo uno debe sospechar de esta enfermedad? De hecho, esta enfermedad suele tener los síntomas similares a los que conocemos como gripales. Sin embargo, suele empezar con tos seca y fiebre. Esos suelen ser los primeros síntomas, tos seca y fiebre. Posterior a ello ya aparecen los otros síntomas clásicos con los que identificamos las gripes, que son secreción nasal, estornudos, malestar general, etcétera, dolor de garganta. Sin embargo, es casi imposible que uno pueda saber si eso no es coronavirus solamente por los síntomas, ¿no? Pero si una persona tiene estos síntomas, las primeras medidas que debe tomar son quedarse en la casa, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para reducir el contagio, ¿no? Lo que está pasando ahora en Italia y en otros países es que la tasa de transmisión ha ido aumentando cada vez más. Pero si tiene los síntomas o le hacen sospechar de ello, tendría que ir inmediatamente a hacerse el examen. La sospecha se daría siempre y cuando las personas que tienen utilizados deben ser desechados y lavarse las manos, ¿sí? Lo otro es el lavado de manos constante también de esta persona. Ahora, esta persona idealmente debería no compartir dormitorio o utensilios de alimentación con los demás miembros de la casa, ¿no? Debería separarse porque puede transmitirse también de esa manera. Pero tiene que haber una persona, solamente una nada más, que esté en un contacto, diremos, permanente para, no sé, apoyarlo, auxiliarlo en cualquier sentido. Sí, de hecho, alcanzarle los alimentos. Claro, tampoco estamos planteando que se aísle totalmente, pero sí por las vías por las que se puede transmitir, que es la respiratoria, al toser o al estornudar, por eso la mascarilla, y lo de las comidas porque por la boca podría ingresar el germen, pero en lo demás puede haber un contacto con los cuidados de lavado de manos, estar limpiando constantemente las mesas, los muebles, porque al momento de toser o estornudar el virus puede quedar por ahí y otras personas pasar y con las manos contagiar y llevar de repente a los ojos, a la nariz o a la boca, ¿no? Entonces, básicamente es un cuidado para reducir el contagio. En realidad, la enfermedad per se va a pasar como pasan los síntomas gripales, ¿no? Tiene una historia natural, 7 días, pasan los síntomas, deja de toser, deja de estornudar y ya no contagia. Se acabó. Y se acabó. ¿Cuándo debemos, en todo caso, preocuparnos por ir a una atención hospitalaria? Es cuando hay los síntomas clásicos de neumonía, que son respiración rápida, dificultad para respirar, fiebres muy altas. En ese caso sospecharíamos que esta infección, que debería estar ubicada solo en la nariz o la garganta, ha pasado hacia los pulmones. Entonces, esos casos sí necesitan atención definitivamente. Pero ¿por qué se dan estos casos más graves? O sea, ¿cuál es la condición que tiene que tener la persona para que esto ocurra? Sí, de acuerdo. Hay, digamos, poblaciones de riesgo, ¿no? Lo que se ha visto es quienes están más en riesgo son los adultos mayores, sobre todo a partir de los 70 años hacia adelante, y las personas que tienen otras enfermedades de fondo que alteran su sistema inmunológico. El caso, por ejemplo, de enfermedades oncológicas, de cáncer, diabetes mal controlada, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Personas que tienen alguna falla cardíaca, personas con insuficiencia renal crónica avanzada, y en zonas, no sé en la costa, pero en zonas de la sierra o la selva, por ejemplo, desnutrición, ¿no? Exposición a desnutrición. Esas personas sí pueden tener este tipo de complicaciones, incluso llegar a la mortalidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los protocolos de atención en el caso de adultos mayores y de los niños? En realidad, las medidas de prevención y de atención en casa son los mismos, o sea, eso no varía.
Lo que sí deberíamos tener en cuenta es, ya que el adulto mayor está en mayor riesgo, deberíamos ser más incisivos con estas medidas de protección, y de que estos adultos mayores es preferible que no salgan mucho por ahora, que no vayan a lugares públicos, tipo iglesias, colegios, centros comerciales, ya que ellos están más expuestos y sobre todo porque pueden hacer la condición grave de la enfermedad. Bueno, si una persona con el virus sale a la calle, también se perjudica a sí mismo. O sea, aparte del contagio, o sea, la posibilidad de contagio que hay, el riesgo, también puede sufrir un deterioro aún mayor en su salud. Sí, podría ser si es que está expuesto a personas con otro tipo de enfermedades, ¿no?, que se agreguen a infecciosas, obviamente. Por ejemplo, esto sucede mucho cuando van al hospital, a la emergencia de un hospital, ¿no? Por eso un poco el llamado también es a que las personas no busquen tanto la emergencia, sino más bien la atención ambulatoria, porque en la emergencia hay personas con otras enfermedades que podrían ser transmitidas también a esta persona con coronavirus que va hacia allá. Bueno, doctor, creo que es bueno recordar, hay un número de salud, sí, justamente para atender consultas o dudas respecto a la enfermedad. Sí, este servicio, se accede a este servicio a través del 411-8000, y ahí la operadora uno le dice, ¿no?, yo necesito recibir una atención. Hay médicos trabajando las 24 horas del día para atender consultas, para orientar a los pacientes, ya sea que tengan los síntomas o no, ¿no? 24 horas al día se está recibiendo en este call con respecto al tema de coronavirus. Muy bien. Doctor, muchas gracias por su visita, muy amable. Nos vemos. Bueno, hemos conversado con el doctor Pavel Contreras, médico de familia de eSalud. Son las 3:13 de la tarde, pausa y retornamos.